buenas tardes. Mi nombre es Michael Steven Jaime Vesga y esta es mi presentación sobre la Revolución Rusa. La Revolución Rusa creó un nuevo evento, un nuevo estado que eventualmente dio paso a la URSS, que fue la Revolución Rusa. Se entiende por la Revolución Rusa el conjunto de eventos históricos ocurridos en la Rusia a principios del siglo XX, o sea, 1917. Consistió en el derrocamiento del régimen monárquico zarista y la construcción de un nuevo modelo de Estado de tipo leninista republicano. Este luego se convirtió en la República Socialista Federativa Soviética de Rusia, conocido también como la Rusia soviética o la Rusia comunista. Esta última sería dos corazón de la posterior unión de la República Soviética Socialista. Comúnmente la Revolución Rusa comprende dos distintos momentos de este proceso histórico, ambos en 1917, la Revolución Rusa de febrero y la Revolución de octubre. La Revolución Rusa fue un acontecimiento decisivo en la historia del siglo XX y es uno de los más estudiados por los historiadores de este periodo. Despertó enormes simpatías en los sectores más estudiados, por los sectores progresistas y revolucionarios del mundo entero, así como enormes medios y antagonismos una vez que sus dinámicas políticas y sociales estuvieron en juego. Antecedentes de la Revolución Rusa. Desde hacía siglos, el Imperio Ruso era una nación esencialmente rural. 85% de la población vivía fuera de las urbes. Había un alto porcentaje de campesinos sin tierra, empobrecidos y receptivos a ideas revolucionarias. De hecho, a principios del siglo, la guerra rusa-japonesa 1904 y de 1905, con victoria japonesa, desató un momento propicio para la demanda de cambios, pero el zar Nicolás II no atendió a las solicitudes de la llamada Revolución de 1905. Procedió a reprimirla con fuego y sangre, resultando en el tristemente célebre Domingo Sangriento, en el que la Guardia Imperial rusa acribilló a los manifestantes. Esto significaba que el momento crítico para la revolución y la caída de la aristocracia se había venido gestando desde hace tiempo. Esto quiere decir que mucho antes de que se desatara la Revolución Rusa hubieron eso quiere decir que desde hace tiempo antes de la Revolución Rusa ya tenían problemas o conflictos con Japón, del cual Japón salió victorioso. Causas de la Revolución Rusa. Rusia había sufrido numerosas derrotas en la Primera Guerra Mundial. Las causas de la Revolución Rusa son varias y podemos exponerlas por separado en la siguiente manera. La situación de opresión y pobreza en la que se estaba sentenciando el campesinado ruso desde hacía ya mucho tiempo, sosteniendo con sus vidas el mando absolutista de la monarquía zarista. En esta parte quiere decir que los campesinados o gente campesina estaban viviendo tiempos malos acerca de la situación de dinero. Lo que le sigue fueron las sucesivas derrotas de la Primera Guerra Mundial que Rusia sufrió.
sumadas al hecho de que al momento de ingresar al conflicto todos los partidos se mostraron a favor excepto el Partido Obrero Socialista Demócrata. Por lo tanto, esto quiere decir que las sucesivas derrotas de Rusia esto habían esto hecho y habían sumado que al momento de que ingresaron al conflicto de la Primera Guerra Mundial, todos los partidos estuvieron a favor, excepto el Partido Obrero Socialista Democrático, o sea, los campesinos. Le sigue además el fracaso en el intento por sostener el ritmo de producción ruso durante la guerra, desató una crisis económica y social que se tradujo en hambruna, escasez de mercancías y colapsos de la estructura del Estado, lo cual conjunto a ciertos primeros niveles de organización popular autónoma. Lo que esto, además de esto, de darnos un poco de contexto, nos trata de decir que mientras estuvo en el conflicto de la Primera Guerra Mundial, hubieron muchas crisis económicas y sociales. Por lo tanto, hubo mucha hambruna y mucha gente murió por falta de alimentos y había pocas mercancías, como por ejemplo lo son comidas y demás alimentos. También se destruyó el Estado, se destruyó las estructuras del Estado. La llegada del invierno de 1917, uno de los más cruentos de esas épocas en las peores condiciones posibles para el pueblo ruso. La Revolución de Febrero. Se inició con una huelga espontánea entre los trabajadores de las fábricas de Petrogrado, a los que rápidamente se les juntaron otros sectores como las mujeres que salieron a la calle a pedir pan cuando la policía ya se hizo insuficiente para contener las manifestaciones. El ejército asumió el rol represivo y asesinó a numerosos manifestantes, pero terminó eventualmente sumándose también a los insurrectos. Lo que quiere decir es que la revolución de febrero fue una de las revoluciones de los campesinos y entre más gente de Rusia hacia, hacia la política y hacia la manera de dictar. Presionado por el Estado Mayor ante la sublemación de todos los regimientos de la guarnición de Petrogrado, el zar Nicolás II adició el 2 de marzo y su hermano, el duque Miguel Alexandrovich, rechazó la corona al día siguiente. Se eligió un gobierno provisional compuesto por coaliciones de políticos liberales y socialistas moderados. A lo largo de 5 distintos gabinetes que fracasaron en su intento de contener la desastrosa situación del pueblo ruso y continuar con los esfuerzos de la guerra, al mismo tiempo su cometido era gobernar hasta la elección democrática de una asamblea constituyente pan-rusa a finales de 1917. Aquí trata de decirnos que mientras se estaba lidiando con los problemas de la guerra y demás, se estaban lidiando también con las revueltas que se estaban produciendo dentro del pueblo ruso. La Revolución de Octubre. El plan ideado por los bolcheviques fue tomar el poder del país durante el segundo congreso de los sovietis, catalogado cualquier intento en su contra de un acto contrarrevolucionario. Se instauró el Comité Militar Revolucionario de Petrogrado, CMR,
controlado por los bolcheviques, otorgándoles todo el control de la fuerza y arrinconando así en poco tiempo al gobierno provisional al que le fue arrebatado formalmente el poder en pocas semanas. Sin embargo, los enfrentamientos continuaron a lo largo de Rusia en diversas etapas. Con el poder bajo el mando de los bolcheviques se llevaron a cabo las votaciones de las asambleas constituyentes panrusa en la que los socialistas revolucionarios resultaron vencedores por un amplio margen, seguidos por los bolcheviques y luego el resto de los partidos. Características de la Revolución Rusa. La Revolución Rusa sacudió a los cimientos del mundo europeo y occidental porque depuso en muy poco tiempo una una monarquía de larga data y transformó el Estado de forma violenta y significativa en un lapso de apenas un año. Hay quienes comparan esta revolución con la ocurrida en Francia en 1789. Dado el profundo impacto que tuvo en las potencias del momento, no en balde el propio Adolf Hitler, en sus momentos más desesperados de la Segunda Guerra Mundial, abrigó hasta el final la esperanza de que las demás potencias occidentales se pusieran del lado suyo. Al percatarse de que el Tercer Reich era la única fuerza capaz de detener el avance del comunismo prominente en Rusia, consecuencias de la Revolución Rusa. La Revolución Rusa significó el fin del gobierno zarista. Las consecuencias de la Revolución Rusa pueden enumerarse en la caída de la monarquía zarista y el inicio de la historia comunista de Rusia, que duraría hasta la caída de la URSS. El inicio de la Guerra Civil Rusa, que enfrentó por el mando del Estado al bando bolchevique rojo contra el movimiento antibolchevique blanco, entre 1918 y 1921 con victoria del bando rojo. Aquí nos tratan de decir y contar sobre la guerra de los bolcheviques contra el antibolchevique para tomar el control sobre el Estado civil y con la victoria del bando rojo.